Hola, bienvenidos al 13º programa de creatividad, la propiedad intelectual de lo cotidiano, donde tratamos sobre temas relacionados con la propiedad intelectual, como patentes, marcas, derechos de autor, entre otros. Hola, soy Abel Morales y bueno, pues como les decía, es nuestro 13º programa de creatividad. Y bueno, pues antes de continuar, les presento a mi coconductor, el licenciado Gerardo Besares. Gerardo, Hola Abel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo muy están bien, todos? todo muy bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, aquí mirar, retomando actividades de algunas actividades que tuvimos la semana pasada, que fuimos a una feria de emprendimiento ahí a la UAM Xochimilco, entonces la verdad es que bastante padre. Muy bien, pues sí, todas estas son actividades pues que tienen que ver con nuestra área de trabajo, que es la propiedad intelectual y de las cuales pues bueno, pues siempre tratamos ahí de empaparlos y de hacerlos partícipes, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que se llama denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que bueno, pues es algo que seguramente la mayoría los hemos escuchado, probablemente no identificamos realmente a lo que se refiere, pero para eso estamos el día de hoy, ¿no? Y Gerardo, pues denominaciones de origen, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es? ¿Tú qué opinas que es la denominación de origen? Pues bueno, es tal cual una figura jurídica reconocida por el derecho de la propiedad intelectual, en este caso de la propiedad industrial, que se refiere a el nombre de producto, de regiones geográficas, perdón, aplicadas a un producto, ¿no? Y o la combinación del nombre genérico del producto con el nombre de una región, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto recientemente, que es chile habanero de Yucatán. ¿No? Entonces ahí está una combinación de nombre genérico con la región o el nombre específico de la región. Ok, entonces una denominación de origen sería un signo distintivo, algo que podemos registrar o tener un registro. Pues es una figura jurídica específica que podría llegarse medio a asimilar a los signos distintivos, sin embargo, no llega a ser tal, ¿no? O sea, no llega a tener ese carácter porque tiene, pues sí, elementos específicos como figura jurídica que le merecen una protección diferente, ¿no? Una protección, pues, valga la redundancia, tal cual específica, ¿no? Muy bien. Bueno, pues para ilustrarnos un poco mejor respecto a este tema de las denominaciones de origen, vamos a ir a nuestra primera lámina del día de hoy, donde vamos a ver el ejemplo de las aproximadamente por lo menos 16 denominaciones de origen que en este momento tenemos concedidas en México, ¿no? Y bueno, pues de entrada, la primera, pues, que seguramente es la que todos conocemos en México, es el tequila, ¿no, Gerardo? Sí, yo creo que a nivel mundial es lo que distingue a México en materia de declaraciones de origen. Sin embargo, no es la única, ¿no? Está también el mezcal, la talavera, bacanora, El ¿no? café Veracruz, la charanda, el mango ataulfo, todas estas son denominaciones de origen. El cacao de Grijalba, son como lo podemos ver, pues son bueno, más que nada, Sí, son etiquetas denominaciones, o ajá. nombres Ujú. conformados, pues básicamente por el nombre de un producto y en ocasiones por La región, ¿no? Complementado por el nombre de la región, que efectivamente el propio concepto de la denominación de origen nos habla de que esta denominación o este nombre de la región asociado a un producto depende específicamente de las características geográficas del lugar donde se produce, ¿no? El típico ejemplo, y yo creo que el más claro, es la cuestión de tequila,
que es una región en Jalisco donde se produce este producto, ¿no? Entonces, no es como tal, como un signo distintivo que se registra, sino que el Estado mexicano es el titular de los derechos y nos autoriza a nosotros, como vamos a platicar más tarde, Abel, para que podamos aplicar este nombre a los productos que se fabrican por ciertos productores o agentes en el mercado, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, ahorita vamos a hablar un poco más a fondo sobre esto. Y bueno, para el segundo la segunda figura que tiene que ver con las denominaciones de origen es lo que conocemos como las indicaciones geográficas, que tienen una relación bastante estrecha con la denominación de origen. Incluso pudiera parecer un poco pues, confuso, pero vamos a aclarar. En primer lugar, qué es la indicación geográfica, Gerardo? Pues bueno, la indicación geográfica es también el nombre de una región aplicada a un producto, solo que en este caso las condiciones o las características del producto también pueden verse influenciadas por cuestiones naturales, culturales, tradicionales, etcétera, ¿no? Como puede ser efectivamente por ejemplo, un caso, la cajeta de Celaya, ¿no? La cajeta de Celaya que a final de cuentas es un dulce de leche que de igual manera se produce en varios países de Latinoamérica, pero que a final de cuentas, al ser producido en Celaya con ciertos aspectos culturales, pudiera, que no necesariamente se relacionan con las condiciones geográficas de Celaya, tiene este alcance de protección como una indicación geográfica que es a lo mejor un poquito más reducido que las denominaciones de origen, Ujú. pero al final de cuentas es una protección y como vamos a ver más adelante, eso le da un valor agregado a el producto, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues por lo que yo veo, aquí la diferencia entre la denominación de origen y la indicación geográfica, pues siento que en la denominación de origen estamos hablando más que nada de un producto físico que es resultado de toda la serie de características del lugar, de la zona geográfica donde se está produciendo, ¿no? Tanto de su clima, como de su tierra, como pues de todos los productos que utilicen para hacer crecer esos productos, pues dan como resultado este producto que se protege por una denominación de origen y en el caso de la indicación geográfica, pues lo veo más como un elemento a lo mejor de tipo cultural, ¿no? Un producto que no necesariamente tiene que ver con no es resultado necesariamente de las características físicas del lugar, ¿no? Sino más que Exacto. nada de que se haya hecho popular o se haya hecho pues, Tradicional. tradición, ¿no? Ujú. Por estos elementos culturales. Esa es lo que veo que sería la diferencia, ¿no? Sí, de hecho, incluso entre los ejemplos que se tienen de indicaciones geográficas, hay productos tales como Pues vamos a la lámina, ¿no? sí, Para vamos que a ver nuestra segunda lámina de indicaciones geográficas. Bueno, antes de esto, Ajá. esta lámina, esta segunda lámina, nos habla de denominaciones de origen. Vamos a regresarnos un poquito a denominaciones de origen en el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor, Exactamente, ajá, exactamente, exacto. sí. Que a lo mejor nosotros ubicamos algunos de estos, ¿no? Como el queso manchego, los vinos de La Rioja, de Ribera del Duero, el jamón jabugo, etcétera, que son a final de cuentas regiones en España, en Francia, Champagne, por ejemplo, que a final de cuentas tienen este producto, digamos, estrella, que los representa como una región y a final de cuentas, como esto es, como hemos dicho infinidad de veces, la propiedad intelectual es algo que se reconoce a nivel mundial. Lo mismo que en muchos casos, las mismas figuras jurídicas que tenemos nosotros en México están también en otros países y estos son ejemplos de ello, ¿no, Abel? Sí, 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 efectivamente, ¿no? Y como lo vamos a ver más adelante, pues por los diversos tratados internacionales de que México y pues, la mayoría de los países del mundo son parte, pues existe un reconocimiento a las denominaciones de origen
tanto, pues, en el caso de México, pues en otros países y viceversa, ¿no? Las que se hayan declarado en otros países, pues normalmente tienden a ser reconocidas aquí en México. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, ahora sí vamos a nuestra siguiente lámina con respecto a las Indicaciones indicaciones geográficas. geográficas, ¿no? Así es. Para ver, a ver, háblanos un poco, Gerardo, por favor. Sí, pues bueno, entre estas indicaciones geográficas tenemos, por ejemplo, sí, la seda de Cajonos, el chile poblano, etcétera, la manzana panochera de Zacatlán, que no es un albur, pero, pues bueno, también el pulque de Hidalgo, ¿no? El pulque me parece un ejemplo, un muy buen ejemplo de indicaciones geográficas, porque a final de cuentas pulque hay en Milpa Alta, en Puebla, etcétera, etcétera. No depende de las condiciones geográficas, pero la tradición ha hecho que el pulque de Hidalgo sea particularmente eh, distintivo de esa región geográfica, ¿no? Entonces Ujú. les ha merecido esta protección que a final de cuentas ellos, digamos que aprovechan para obtener una mejor ganancia de sus productos, ¿no? Y yo lo que me doy cuenta es que en este caso de las indicaciones geográficas, obviamente no solo nos referimos o no solo protegen productos como frutas o productos naturales, sino productos artesanales como las esferas de Chignahuapan. De Yo no, Chignahuapan, ajá, en Puebla. ajá, y por ejemplo hay textiles y hay artesanías que están protegidos por una indicación geográfica, ¿no? Es Obviamente correcto. aquí no podemos hablar de características físicas del lugar porque no aplica, pero sí estamos hablando de un vínculo con el lugar por medio de la cultura, de la tradición, ¿no? Exacto. Y también recordemos que este tipo de elementos culturales también están protegidos por otra ley, que es la Ley de Patrimonio Cultural de las Culturas Mexicanas, Afromexicanas y no sé qué tanto, que se aventaron un nombre ahí muy largo, que a final de cuentas ya hablaremos de esa ley en particular. Otorga una protección como demasiado amplia, pero por lo mismo demasiado ambigua a este tipo de elementos culturales, ¿no? Pero que en este caso, por ejemplo, aplica perfectamente que si no es una cuestión de indicación geográfica, si no es una cuestión de denominación de origen, también está esta otra protección como patrimonio cultural, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, es importante tener en cuenta que estas no son las únicas figuras jurídicas que existen relacionadas con estos elementos culturales. Y ahora, ¿cuáles serían algunos beneficios de obtener una denominación de origen, una indicación geográfica? Bueno, pues obviamente en primer lugar, la publicidad, el aspecto comercial que le puede dar, la ventaja competitiva que le puede dar a un lugar, el saber que tienen una, pues esta figura jurídica protegida, ¿no? Y que ese producto pues solo se da de manera natural en ese lugar, ¿no? Es una ventaja competitiva. Obviamente, pues en este caso los competidores, o perdón, el público general está consciente de que el producto que obtienen pues tiene ciertas características, ciertas ventajas. El saber que está protegido por una denominación de origen o indicación geográfica, pues realmente sería pues una garantía, ¿no? De ciertas características, de cierta calidad, ¿no? Exacto, sí, justo como lo mencionas, habla un poco como de la protección que habíamos visto nosotros en las marcas de certificación y en las marcas colectivas, por ejemplo, que efectivamente, a final de cuentas, esto tiene como finalidad garantizar la calidad de ciertos productos a través de distintos aristas, ¿no? De distintos ángulos. En este caso, por ejemplo, en el caso de las indicaciones geográficas, respecto del origen de esta, a lo mejor, tradición u otros elementos, ya sean naturales, culturales, humanos, etcétera, o en el caso de las denominaciones de origen, de la procedencia geográfica de ese producto en particular. Y ahora, ¿cómo obtenemos una declaratoria de indicación geográfica o denominación de origen? Bueno, pues en primer lugar se tiene que hacer la solicitud ante el instituto de esta declaratoria, ¿no? Aquí es importante especificar que en este caso, este es digamos, una declaración que se obtiene a algo que ya se está usando de forma natural, ¿no? Pues sí, por las personas de la región, por los comerciantes de la región. Es un
un signo que ya están utilizando y que sí, al final pues solicitan que simplemente que el INPI declare que existe una denominación de origen, ¿no? Exacto, que emita una declaratoria Ujú. y esta declaratoria la puede hacer un grupo de productores que están enfocados en este tipo de productos en particular. Puede hacerlo el Estado, puede hacerlo a través del Congreso, ¿no? Me parece también. Ujú. eh, Las cámaras de comerciantes, cámaras de comercio. productores, etcétera, ¿no? O sea, no cualquier persona podría solicitarlos, simplemente si tienes que demostrar que eres una empresa, asociación, una cámara que está pues en relación con la producción, la comercialización de este tipo de productos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se conforma el nombre de una denominación de origen, una indicación geográfica? Pues generalmente se utiliza el nombre del producto como tal, ¿no? Y a veces o normalmente se le agrega el nombre de la región, ¿no? Es importante especificar que aunque tú puedas utilizar como parte de una denominación de origen el nombre del producto, esto no quiere decir que tengas la exclusividad sobre ese nombre genérico, ¿no? Por ejemplo, mango ataulfo no quiere decir que solo tú puedas usar la palabra mango, ¿no? Exacto, sí, exacto. O sea, tampoco chile habanero. No eres el único que puede usar el chile habanero, pero sí en el etiquetado eres el único. Si tienes la autorización correspondiente, eres, o, bueno, uno de los que ha cumplido los requisitos para utilizar la denominación chile habanero de la península de Yucatán, ¿no? Y también esto nos lleva a algo importante, ¿no, Abel? Que es justo la utilización de este tipo de palabritas como especie de, queso tipo manchego, etcétera. Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, pues esto es una prohibición que establece la ley, ¿no? Realmente es común, ¿no? Que veamos, no sé, se me ocurre botellas que dicen licor tipo agave, o tipo tequila, o estilo tequila, ¿no? Y bueno, este tipo de etiquetas, pues realmente está prohibido y está sancionado por la ley. O sea que eso no se puede hacer porque pues es algo que induce al público consumidor a una confusión al pensar que están consumiendo un producto con ciertas características que realmente seguramente no le aplican, ¿no? Sí, exacto. Y también lleva también a una confusión en relación con el lugar de origen de los productos o bueno, de los productos de que se trata, ¿no? Entonces, sí hay sanciones incluso bastante severas a quien haga ese tipo de indicaciones en los empaques. Lo que decíamos al inicio, ¿no? Queso tipo manchego. Em, ¿Qué otra? Jamón tipo Estilo. estilo jabugo, Sí, sí, ¿no? sí. Ujú. Todas esas palabritas que realmente están pensadas precisamente para confundir, ¿no? Exacto. Estilo, tipo, no sé, todas las que pudieran ser equivalentes a eso, está prohibidísimo que se trate de confundir al público mediante su utilización, ¿no? Exacto, y esto lo hacen las empresas para ahorrarse como toda la parte de cubrir los requisitos de los organismos certificadores en relación con las características del producto, que para obtener una autorización. La autorización es como un trámite que llevamos los particulares ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde pedimos justamente que se nos autorice como industriales a aplicar una denominación de origen a las etiquetas del producto. Entonces, ahí se tienen que cubrir con ciertos requisitos y la autorización también tiene una vigencia, ¿no, Sí, Abel? bueno, de entrada sí tienes que comprobar que eres una persona o una empresa que se dedica a la producción, extracción o elaboración de este tipo de productos que están protegidos por denominación de origen o indicación geográfica. Y bueno, pasar por todo un procedimiento para que al final el INPI te pueda dar la autorización de uso, la cual dura 10 años que pueden ser renovables, ¿no? Y es importante también mencionar que lo que es en sí la denominación de origen o la indicación geográfica no tienen una duración preestablecida, sino que la vigencia de esa declaratoria permanecerá o estará vigente mientras subsistan las características físicas que le dan origen, ¿no? Sí, exacto. Las características particulares que le dan nacimiento a esta figura
mientras subsistan esas características, está la protección como indicación o denominación geográfica. Y aquí es bien interesante que, por ejemplo, en España, en Francia, que es una región como muy productiva en cuestiones de vinos y de quesos, por ejemplo, que el cambio climático, Abel, está justamente empezando a causar estragos en las condiciones geográficas. Yo creo que en general, pero lo que he visto yo es que estas regiones están sufriendo cambios pues bastante interesantes en cuanto a su temperatura, por ejemplo, que están haciendo que se pierdan las características geográficas que le dan la calidad al producto protegido, ¿no? Y bueno, pues eso significaría o implicaría que esta declaratoria pudiera llegar a expirar, ¿no? Si es que ya no cumple con ese requisito que ostente esas Así características es. físicas, ¿no? Lo cual sería pues bastante desastroso, pues sobre todo para los titulares de este tipo de figuras jurídicas. Exacto, sobre todo porque hay incluso autorizaciones para el uso de denominaciones geográficas que tienen 250 años de haberse otorgado, ¿no? Son asuntos muy Sí, bonitos. sería un desastre, pero bueno. Y esto nos lleva a uno de los últimos temas del día de hoy, es el reconocimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas otorgadas en el extranjero, en México, ¿no? Si eres un titular de una de estas denominaciones de origen o indicaciones geográficas en el extranjero, lo que tienes que hacer es solicitar que su reconocimiento por parte del INPI. Y básicamente lo que hace el INPI es, después de una serie de requisitos que tienes que cumplir, pues lo menciona o lo indica en un registro que tiene para tal efecto, ¿no? Denominaciones de origen extranjeras. Y bueno, de esta forma, pues que la protección se extiende a todos los países y en México pues sucede lo mismo, las que se hayan otorgado en México pueden ser reconocidas a nivel internacional. Sí, exacto. Y como un tip así rapidísimo, porque se nos empieza a agotar el tiempo, Ajá. un tip rapidísimo para nuestros amigos diseñadores, creadores de marcas, comerciantes, etcétera, no, en sus marcas no utilicen la denominación de origen de algo. O sea, si ustedes saben que su producto está protegido por una indicación geográfica o una denominación geográfica, perdón, de origen, no utilicen la denominación como parte del logotipo que presentan al instituto, porque ya el criterio desde hace al menos unos 4 o 5 años es que esas marcas se niegan. Aunque sí hay muchos antecedentes, el INPI niega esas marcas porque utilizan de manera no autorizada, supuestamente, y aunque se acredite la autorización de uso, también te niegan el registro porque no lo puedes sustentar en el logotipo. Pues muy interesante el tema, ¿no? Y nos da para seguir hablando y hablando, pero bueno, pues lamentablemente se nos empieza a agotar el tiempo, por lo que vamos a nuestra última sección, nuestra gustada sección, que es la patente curiosa, ¿no? Y vamos a nuestra última lámina, por favor, del día de hoy, donde vamos a hablar de lo que es la patente de un avión sin alas. ¿Cómo ves esto, Gerardo? Pues no sé, a mí me parecería más como un submarino. Esta Pues, sí, te pasaste de curioso, mi querido Abel. no, pues imagínate, se supone que la justificación de esto es que el inventor pensaba que, pues que las alas pueden ser un elemento, pues, desestabilizador para un avión, lo cual me da, pues, no sé, me provoca mucha duda y mucho temor, pero bueno, pues esto parece un submarino, parece, pues, no sé, cualquier cosa menos un avión, ¿no? Pero bueno, pues al final se le otorgó una patente, ¿no? Sí, exacto. Y tengo entendido que esto se originó en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y pues bueno, ahí también vimos un avión que efectivamente o más bien que aparentemente no tiene alas, ¿no? O sea, que es de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No sé si sea una foto fake o algo, me la encontré en internet, ¿no? Únicamente. Pues no sé, pero qué miedo, imagínate, pues yo siento que las alas, pues por lo menos si se te truena el motor, pienso que con eso podías planear, pero pues si no la tiene, pues no me daría nada de confianza subirme uno de estos. Pero bueno, Exacto. bueno, pues básicamente se nos ha agotado el tiempo. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Esperemos que ese tema les haya parecido muy interesante, como a nosotros nos lo parece, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo la siguiente semana con otro tema interesantísimo de propiedad intelectual. Así es, pues muchísimas gracias, Abel, gracias a toda nuestra audiencia y recuerden seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, las que salgan y Spotify. Spotify también y en YouTube.
Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Abel. Nos Y vemos la siguiente recuerda semana. que Recuerda que si no valoras tus ideas tanto como para protegerlas, alguien más lo hará. gracias, bye. Adiós, bye bye.